Somos tu voz. Con el apoyo de La Ceiba, Tire Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. El pasado 17 de enero, la ministra para la Educación, Yelitza Santaella, anunció la firma de un acuerdo entre su despacho y el Ministerio para la Educación Universitaria que permitirá dar continuidad a la educación media técnica hacia la universitaria. Eso quiere decir que en el caso de los alumnos que aprueben el sexto año de bachillerato, les será validado como primer año universitario en la carrera que curse. Sobre las implicaciones de esta medida y este anuncio, conversamos con la presidenta y fundadora de FENASOPADRES, Nancy Hernández de Martín. Le damos la más cordial bienvenida a Nancy Hernández de Martín. Ella es presidenta y fundadora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes FENASOPADRES. Nancy, bienvenida, ¿cómo le va? Vanessa, gracias por el contacto. A usted siempre por atendernos. A ver, la semana pasada, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, anunciaba la firma de un acuerdo entre su despacho y el Ministerio de Educación Universitaria que permitiría dar continuidad desde la educación media técnica a la universitaria. Eso quiere decir que en el caso de los estudiantes que aprueben el sexto año de bachillerato, pues les será validado como primer año universitario en la carrera que decida cursar. ¿Cuáles son las implicaciones de ese convenio? Además, bueno, no sé si a la fecha se han dado quizás algunos detalles más. Bueno, en primer lugar debemos mostrar nuestra sorpresa porque la ministra de Educación Básica, indicó en esas declaraciones, en esa rueda de prensa, que de 296 escuelas técnicas existentes en Venezuela habían pasado a 2.115. Por supuesto que no hay tal cifra. Eso se refiere fundamentalmente a la propuesta que se hizo hace más de un año de llevar a más de 2.000 instituciones educativas de educación media a que abrieran opciones para el egreso de los muchachos con especializaciones en turismo, en lo que ellos llaman bachillerato productivo, en áreas tecnológicas, administración, agroindustrial, es decir, una serie de opciones que van a culminar sus estudios de cuarto y quinto año de bachillerato con estas, repito, opciones, pero además con la posibilidad de que se alargara a sexto año los años cursados en educación media. Sin embargo, a la fecha, después de un año, lo único que nosotros hemos tenido información es que ha habido una propuesta de reforma curricular en cuarto y quinto año. No se ha dicho qué es lo que va a contener ese sexto año y por supuesto mucho menos ha salido publicado cuál es la articulación curricular entre ese sexto año técnico y las carreras técnicas que ofrecen tanto nuestras universidades como nuestros institutos universitarios o tecnológicos de carrera corta. Ante esa incertidumbre, lo menos que uno puede pedir es que amplíen la información para que cualquier modificación curricular tenga sentido y además sea legítima. Debe ser publicada en Gaceta. Nosotros no tenemos ni idea, solamente ese anuncio de ambos ministros, que además violenta la autonomía universitaria y la libertad académica, porque no se ha consultado con las universidades. Es realmente bien preocupante que este tipo de medidas se tomen sin ningún tipo de planificación, consulta, diagnóstico de la situación en la cual se encuentran nuestros bachilleres, que día a día, cada vez que entran a la universidad, los profesores se dan cuenta que en el primer semestre esos muchachos no tienen ningún tipo de referencia como país, ni histórica ni geográfica, pero además tienen carencias fundamentales en la comprensión lectora, en el cálculo lógico matemático, es decir, están saliendo con severas deficiencias que no les van a permitir continuar exitosamente sus estudios universitarios. Pero además nos encontramos con que no ha habido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Educación sobre cómo voy a condicionar esos planteles para que por fin, después de 6-7 años, pueda tener un laboratorio de química, de biología, de física, que no los tienen los planteles oficiales, pero además con cuáles maestros especialistas en esas áreas que ellos están proponiendo y cuál es el programa de estudio para ese sexto año que va a permitir homologar esas carreras a segundo año de bachillerato y qué va a segundo año de carrera universitaria y qué va a pasar con esos muchachos
que supuestamente van a entrar en el segundo año de la carrera universitaria o en el tercer semestre de esa carrera, en comparación con aquellos que tienen que presentar su prueba de aptitud académica tanto interna de la universidad como la del CNO. Entonces hay una serie de interrogantes que no han sido respondidas por ninguna de las dos ministras, que deben obligatoriamente ser informadas al país para saber cuál es la propuesta que ellas están anunciando. No, y que tanto lo permite o hay la infraestructura necesaria e incluso los docentes que se requieren para ejecutar este cambio, ¿no? En un panorama en el que el déficit de docentes es evidente. Absolutamente. Esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Dónde están esos 2.000 y más de 2.115 con esa actitud que indicó la profesora Santaella? ¿Dónde están? ¿Cuál es la población que atienden? ¿Cómo es lo que están trabajando para cuarto y quinto año? ¿Y qué es lo que se propone para sexto año? Porque todavía eso no ha salido publicado ni ha sido propuesto. Y luego, ¿cómo se va a articular esa malla curricular con los currículos de nuestras universidades, que son muy específicos en cada carrera? Es decir, realmente a nosotros nos parece poco responsable hacer este tipo de anuncios sin una consulta, un diagnóstico y una planificación previa, porque con los estudios no se juega. El futuro de nuestra sociedad no se puede jugar, ¿verdad? Para nosotros es bien preocupante. Fíjate que nuestras universidades, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, siempre propuso, ante la deficiencia que ya venía, no de hoy, de hace unos cuantos años, viendo en los egresados de educación media, el año cero, es decir, un año de nivelación que además no le corresponde, no es competencia de nuestras universidades, pero ante la imposibilidad de poder esos muchachos cursar estudios universitarios de manera exitosa, proseguir y egresar, se propuso el año cero, que era la nivelación de las destrezas y competencias básicas que le permitieran abordar el mundo universitario. Eso no se hizo, no continuó, además por la situación que todos conocemos que están en nuestras universidades, pero lo primero que tendríamos que hacer es si realmente esa propuesta de estas ambas ministros se corresponde con lo que estamos viviendo en el país. Pero es importante que la población venezolana, nuestra audiencia, sepa que eso no es nuevo. Nosotros fuimos país pionero en la región, en América Latina, en agregar la educación básica, lo que llamábamos primaria, hasta 9º grado, si no se recordarán muchos de los que nos están escuchando. Eso llevaba a que el certificado de educación básica se diera 9 grados después y no 6 grados, como retrocedió el gobierno actual, incluso violando la Constitución, porque nuestra Constitución habla de 2 años de ciclo diversificado, es decir, de cuarto y quinto año. Tendría que haber hasta una reforma constitucional para poder saber cuál es el perfil que nosotros vamos a establecer. Y la última reforma curricular seria, que podemos hablar seria, que fue en los años 97 y 98, fue culminada en esa época después de 4 años de validación con los docentes a lo largo y ancho de todo el país. Estamos hablando solamente de primaria. Y para hacerlo en educación media se requería una negociación muy importante con los gremios educativos, porque para poder llevar a cabo esa reforma que se pensaba en ese momento, tendrías que trabajar con profesores a dedicación exclusiva, con un solo turno, que no tuvieran varios empleos en varios liceos. Es decir, había que también hacer una reestructuración de la carga horaria y de la dependencia laboral de esos docentes para poder llevar a cabo eso. Eso nunca se logró. Luego vino la reforma constitucional, se conservó la educación básica y el diversificado en el mandato constitucional, y de esa fecha para acá ha habido no menos de 20 intentos de reforma curricular que han culminado en el fracaso. De hecho, hoy nosotros no podemos hablar de un plan de estudio con objetivos o planificación, los docentes no están planificando, porque lo que le exige el ministerio es áreas de conocimiento. Y esas áreas de conocimiento, por supuesto, no pueden ser impartidas y profundizadas si no hay una planificación previa. Y realmente es lamentable, es una de las, además de las tantas fallas y de los problemas de infraestructura y la falta de docentes, la inconsistencia desde el punto de vista curricular que tiene su sistema de educación básica. ¿Cuáles son esas áreas, señora Nancy,
que se deberían reforzar o en las cuales habría que hacer mayor énfasis, hablando, por ejemplo, de esa reforma en el currículo escolar? Bueno, en primer lugar, nuestros muchachos tienen que aprender a leer y escribir en los primeros grados. En estos momentos nosotros estamos recibiendo niños en cuarto y quinto grado que no saben leer ni escribir, y muchachos de bachillerato que no tienen el otro componente de la lectura que es fundamental, que es la comprensión lectora. Si yo no puedo leer y repetir como un lorito, si no sé qué es el significado y si no puedo interpretar esa lectura, y eso está pasando. Se supone que cuando ya están en la segunda parte de primaria, es decir, de ese nivel, cuarto, quinto y sexto grado, debe haber ya instalada la comprensión lectora. No la hay porque no hay ni siquiera la lectura literal, pero además las operaciones básicas. Ahora, sin excusarnos, eso es un problema mundial, lo entendemos como un problema mundial, pero nosotros tenemos que empezar por resolver los problemas en casa, y si no resolvemos esos problemas, nosotros no vamos a tener posibilidad de entregar el testigo de un país a una generación que no tiene las herramientas para poder hacerse responsable de su proyecto de vida individual, pero además de su participación social y colectiva en los destinos del país. Es importantísimo. La educación es el segundo pacto acuerdo nacional de una nación en cualquier sociedad. Y si nosotros tenemos el Estado venezolano esa política sistemática de abandono del sistema educativo, pues evidentemente se dice qué es lo que aspiran nuestros gobernantes y quienes dirigen los destinos del país sobre estos ciudadanos que además no tienen capacidad para incorporarse a un trabajo productivo o para ingresar a estudios universitarios, porque no han sido dotados, no han adquirido los aprendizajes que les permita incursionar como adultos en el manejo de sus vidas. Escuchan a Nancy Hernández de Martín, ella es fundadora y también está al frente de FENASCOPADRES. Tomando en cuenta estas deficiencias, uno pudiese pensar además que no todos los jóvenes o los estudiantes tienen las aptitudes, ¿no?, para estudiar una carrera universitaria. Obviamente no se puede generalizar, pero hay jóvenes que no tienen interés alguno en cursar durante 5 años una carrera universitaria. Además, aquí hemos hablado en otras oportunidades con docentes que nos dicen que los intereses de los jóvenes hoy parecieran ser otros y en esa misma medida tratan de buscar formas más llamativas o que a ellos los enganchen para impartir los conocimientos. La educación hoy por hoy que se imparte en Venezuela ¿se ajusta también a esa realidad? Efectivamente, no es una pregunta antipática, es una pregunta absolutamente realista. Recordemos que nosotros tuvimos unas escuelas técnicas de primera que nos permitían que los muchachos al salir, eso sí se estudiaban 6 años, de sexto año de formación técnica media, que se llamaba, podían incorporarse inmediatamente a un trabajo productivo y tenían capacidad para proseguir estudios universitarios que estaban absolutamente bien formados, excelentemente bien formados. El tema es que hoy, con nuestro sistema de educación básica, en las condiciones en que están, no están ni siquiera capacitados para poder atender cualquier trabajo, por muy sencillo que sea, porque necesitan sumar, restar, multiplicar y dividir bien, porque necesitan saber leer y comprender bien lo que están haciendo. No todo el mundo ni tiene ganas, no es un problema de capacidad, ni tiene aptitudes, ni tiene vocación para seguir estudios universitarios. Lo que sí debería dar la educación básica es desarrollar su vocación y sus aptitudes para incorporarse en el oficio o profesión que a él le guste, y eso tampoco lo están logrando. Entonces, no estamos haciendo absolutamente nada, y nuestros docentes además están mal pagados que están en este momento, huyendo de la profesión. No van a encontrar estos muchachos docentes idóneos, tal como dice nuestra Constitución, para poder formarlos. Recuerdo que hace algunos años el profesor María Herrera, hace quizás más de 15 años probablemente, adelantó un estudio donde se dio cuenta ya en esa época que los niños que aprendían a leer y escribir en primer grado, o que llegaban sabiendo leer y escribir en primer grado, no lo hacían porque lo aprendían en el colegio, lo hacían por el nivel de instrucción de sus mamás. Es decir, aquel hijo de una profesional universitaria aprendía a leer y escribir en casa, no lo aprendían en el colegio. Y una de las cosas elementales que tenemos que empezar es enseñar a nuestros docentes de los primeros grados, que deben ser los primeros en que aprendan a enseñar a leer y escribir. Porque esa es función de la escuela. Porque una mamá que no tiene ese grado de instrucción
se va a encontrar en absoluta desventaja en relación con otra mamá que sí puede hacerlo con su hijo, pero además que va a alargar, a profundizar, a engrandecer la brecha que hay entre los planteles de administración privada en este momento, que están haciendo un esfuerzo ingente por garantizar la calidad educativa, y más del 88% de los planteles oficiales, que es la carga en este momento que tiene la matrícula de básica en Venezuela, porque ese más del 88% de muchachos no encuentran posibilidades de avanzar en sus estudios básicos. Nancy, su mensaje para esos padres que hoy por hoy están preocupados por esto que está pasando con sus hijos, la calidad de la educación que están recibiendo y estas deficiencias que están presentando hoy por hoy. Porque es importante, el derecho a la educación es un derecho humano. El derecho preferente, es decir, por encima de cualquier circunstancia que tenemos los padres para decidir la educación de nuestros hijos, es un mandato universal. El derecho a informarse y a que esa opacidad deje de ser tal que tiene en nuestra educación, el derecho a informar, tienen que informarse, tienen que organizarse, tienen que además exigir que la educación sea de calidad. Y no estamos hablando de que el papá se va a meter en el salón de clase para ver cómo el profesor o la maestra da su clase de matemáticas o da su clase de lengua y literatura. No, estamos hablando del derecho que yo tengo a saber que mi hijo, yo puedo conversar con él, intercambiar con él y saber que está adquiriendo las destrezas, porque algo que sabemos los papás es cuando algo no funciona en la escuela. Pero ese derecho hay que ejercerlo, porque si no lo ejercemos nosotros, lo va a hacer otro, y al hacerlo otro por nosotros, evidentemente no vamos a tener posibilidad alguna de saber que se están defendiendo nuestros derechos. Tenemos que defenderlo, y es el derecho de nuestros hijos. A eso es que me refiero. Las ministras ambas tienen la obligación, el deber, la responsabilidad de informar al país qué significa esa propuesta y de informar al país cómo se va a validar esa propuesta de llevar la educación media a 6 años y no a 5 en este momento. Y eso no se convierte en un secreto donde solamente los especialistas, los iniciados saben cómo funciona, que además tampoco funciona, y además que nos digan cuánto cuesta esto, porque cualquier decisión del Estado tiene un costo y tiene que además saberlo el país. Gracias, Nancy, por haber estado con nosotros. Que tenga un feliz día. Gracias a ustedes, Vanessa, por el espacio. A quien escuchaban era a Nancy Hernández de Martín. Ella es presidenta y fundadora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, FENASOPadres. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.